¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de nada, muchas gracias a Miquel Iturbe por su intervención. Y damos ya la bienvenida en el escenario a Pedro Peris López, quien también fue seleccionado en las JNIC de este año. Como os comentaba antes, las JNIC son las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad y es el foro de encuentro de referencia nacional de investigadores de ciberseguridad. Estas jornadas se realizan en colaboración con INCIBE dentro de su misión de apoyar la I+D+I. La charla que tendrá lugar ahora a cargo de Pedro ha sido seleccionada dentro de este programa. Pedro presentará un nuevo esquema de autenticación continua que utiliza el electrocardiograma como flujos de datos continuo. Así que pido un aplauso para Pedro y que disfrutéis de su charla. Gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos. En primer lugar, voy a presentarme un poco antes de empezar con el tema. Como ya me ha dicho Jacobo, mi nombre es Pedro Peris. Yo vengo de la Universidad Carlos III de Madrid, pertenezco al grupo de investigación COSEC y en particular yo me centro en el estudio de la ciberseguridad, en eHealth y en los últimos años en todo lo que tiene que ver con dispositivos médicos implantables, ¿vale? Entonces, bueno, en esta línea de investigación hay distinta gente colaborando en el grupo. Entre ellos, bueno, una de ellas es Carmen Cámara, que es, digamos, quien es una de las primeras autores de este trabajo y quien fue invitada a dar esta charla, pero en realidad no está aquí porque se encuentra haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Oxford. Entonces, bueno, es por el motivo por el que estoy yo aquí. Entonces, nada, antes de nada, en primer lugar, lo que voy a hacer es un poco presentaros lo que llamo yo la motivación. O sea, ¿por qué estamos haciendo este tipo de trabajo? Y para ello lo primero que hay que entender es qué entendemos o qué se entiende por un dispositivo médico implantable. Supongo que, bueno, todo el mundo habrá oído en los últimos días en la prensa, que ha salido a la prensa lo que se conoce como el informe implantes. Esto está relacionado con ello y luego explicaré un poco más en qué está relacionado y en qué no está relacionado. Pero básicamente, ¿qué es un dispositivo médico implantable? Bueno, supongo que más o menos todos estáis familiarizados con el tema, pero es un dispositivo que está implantado en el cuerpo, lo tenemos dentro de nosotros de forma permanente. Si bien es cierto, luego explicaré que puede estar semi-implantado, en la que parte del dispositivo está dentro del cuerpo y parte está fuera, pero en la mayoría de los casos todo el dispositivo se encuentra dentro. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de dispositivos? El objetivo es principalmente tratar una dolencia. La más común es la dolencia cardíaca, pero bueno, puede ser otro tipo de dolencia, como por ejemplo puede ser cuando tienes un temblor severo o ese tipo de cosas. Luego, ¿qué ventajas o qué nos permite este tipo de dispositivos? Nos permite, por un lado, o bien, aparte de tratar la dolencia, nos permite monitorizar de forma constante al sujeto, podemos saber qué le está pasando al sujeto y en un futuro se supone que no solo podremos monitorizarlo, sino que podemos implementar capacidades que el sujeto no tiene. Por ejemplo, pues yo qué sé, por pensar en algo muy futurista, podríamos ampliar la memoria que tenemos en la cabeza, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo bueno y lo malo? Pues relacionado con la charla que ha dado Miquel sobre entornos industriales, una cosa que tiene que quedar clara en este tipo de entornos es que la seguridad del sujeto, o sea, la seguridad física, ¿vale? No de seguridad IT, sino la seguridad física, lo que se conoce como el safety del sujeto, se tiene que garantizar. Ante todo, da igual lo que hagas en el sistema si no mantienes, digamos, al paciente o al sujeto vivo, ¿vale? Entonces, por un lado, eso no hay que perderlo nunca de vista y hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta que esto es un dispositivo electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un dispositivo que puede ser atacado. De hecho, organizaciones como la FDA en Estados Unidos ya señalan claramente que hay que tener claro que este tipo de dispositivos, como he dicho, pueden ser atacados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o qué deberían hacer los fabricantes de este tipo de dispositivos? Desde mi punto de vista, la respuesta es clara. Lo que deberían hacer es incorporar la seguridad por diseño, ¿vale? Quiere decir, ¿qué hemos hecho mal o qué hicimos mal cuando se diseñó Internet? Pues básicamente se diseñó un sistema que nos proporcionaba un montón de capacidades, pero que no se prestó, digamos, atención a la seguridad en su diseño. ¿Qué hacemos todos los días? Ponerle un parche, otro parche y otro parche. ¿Qué no deberíamos hacer con una nueva tecnología? Cometer los mismos errores. Hacer lo mismo, sacar un sistema, utilizarlo y cuando veamos un problema, aplicarle un parche. Esto no debería pasar en este tipo de dispositivos
más teniendo en cuenta que aquí el riesgo no es que estemos comprometiendo la seguridad de un ordenador, sino que podemos estar comprometiendo la seguridad de un sujeto. Entonces, esto es bastante crítico, ¿vale? Y otra cosa que debería quedar claro, que me gustaría que quedara claro en torno a la charla, es que esto no es ciencia ficción, esto es algo que está a día de hoy, que lo utilizamos y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la introducción de los dispositivos médicos implantables, pues un poco por poneros un poco en contexto de dónde venimos y a dónde vamos y cuándo empezó esto. Bueno, como podéis ver, no sé si lo veis bien, supongo la pantalla así de televisión, ¿cuándo se propuso el primer marcapasos? Bueno, pues estos son cacharros dispositivos relativamente nuevos. Estamos hablando de en torno al año 26 es cuando se propuso el primer marcapasos. ¿Vale? Entonces, el primer marcapasos, pues en realidad no era un dispositivo implantable, sino que, como podéis ver ahí, pues al sujeto pues llevaba una mesa con toda la cacharrería, era bastante grande, bueno. ¿Cuándo se propone, el hito más grande, o por decirlo, uno de los hitos más importantes está en los años 60, cuando ya está el primer dispositivo, que sí es cierto que tiene un tamaño un poco mayor que el anterior, pero ya está implantado en la cavidad, vamos, típicamente aquí debajo aquí es donde se implanta, y básicamente eso fue en el año 60. Y luego el gran hito, desde mi punto de vista, aparte de eso, bueno, había muchos más hitos, pero bueno, el gran hito, digamos, lo tenemos en el año 2006, que es cuando se le incorpora conectividad inalámbrica a este tipo de dispositivos. Estamos hablando de dispositivos que se encuentran dentro del cuerpo y que tienen conectividad inalámbrica. Esto es un gran cambio de paradigma que hasta ahora no existía, ¿vale? Hasta ahora, digamos, el dispositivo no se comunicaba con el exterior y para comunicarse con el dispositivo necesitabas estar a muy corto alcance, ¿vale? Esto es, como digo, un cambio muy significativo. ¿Qué dispositivos tenéis? Pues supongo, como he dicho, he estado hablando hasta ahora del marcapasos. ¿Por qué el marcapasos es el más conocido? Fue porque, en primer lugar, porque fue el dispositivo médico implantado el primero que se desarrolló y, en segundo lugar, porque las dolencias, dentro de las dolencias que sufrimos las personas, las dolencias cardíacas es la dolencia más común a nivel mundial, ¿vale? Entonces, es una de las dolencias, bueno, no es la más común, pero es una de las dolencias más comunes a nivel mundial. Por eso el marcapasos, digamos, es el más extendido. Luego, en el otro lado, tenemos el neuroestimulador. El neuroestimulador funciona similar a cómo funciona el marcapasos. La única diferencia es que, digamos, los catéteres, los cables, digamos, pues unos van el marcapasos va al corazón y el otro va al cerebro, en particular a una zona en particular, área del cerebro, según la dolencia que tengas. ¿Cuál es la diferencia entre un marcapasos y un neuroestimulador? La diferencia, en realidad, son dispositivos muy similares, pero podemos decir que el neuroestimulador es, como por así decirlo, un poco más tonto, en el sentido de el neuroestimulador emite una corriente de forma continua a una zona en particular del cerebro y el marcapasos no. El marcapasos, digamos, está monitorizando todo el rato el estado de tu corazón y solo cuando detecta que o vas muy lento o vas muy rápido o que se para es cuando hace algo, ¿vale? ¿Por qué en realidad el neuroestimulador y el marcapasos funcionan de forma distinta? El principal motivo tiene que ver con con el conocimiento que tenemos del cuerpo humano, y si es cierto que el corazón más o menos sabemos mejor cómo funciona y sabemos modelarlo mejor, la cabeza en realidad no tenemos mucha idea de cómo funciona y lo único que sabemos es que emitiendo de forma constante, digamos, somos capaces de disminuir los síntomas que tiene el paciente, ¿vale? Pero también se estima que en realidad no haría falta esa estimulación de forma constante. Y por otro lado tenemos las bombas de insulina. Lo tengo aquí como un tercer ejemplo porque, bueno, también es una de las dolencias más extendidas que hay a día de hoy, porque en este tipo de dispositivos el dispositivo está semi-implantado, digamos, lo que sería el controlador del dispositivo está fuera del cuerpo y solo tienes en el interior los catéteres, ¿vale? Este dispositivo también me gusta señalarlo porque no sé si hayáis, como decía al principio, no sé si habéis prestado atención al informe de implantes que acaba de sacar el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Básicamente, en este informe lo que se analiza es la seguridad de dispositivos médicos en general, no solo de dispositivos médicos implantables, pero de dispositivos como también pueden ser dispositivos médicos, como también podría ser prótesis, pero es muy señalable que en el caso de las insulinas es uno de los dispositivos médicos en los que existen más fallos, ¿vale? Cuando existen más fallos no tiene que ver solo con fallos con seguridad, sino tiene que ver fallos también con el funcionamiento del propio dispositivo, ¿vale? Pero es bastante relevante que en este cacharro, este dispositivo, que es uno de los más extendidos, exista un número muy relevante de fallos, ¿vale?
Entonces, ¿por qué? Vale, ahora me diréis, bueno, como os he dicho, yo os he señalado que en el año 2006 se incorpora la conectividad inalámbrica a este tipo de dispositivos. Y ahora os podéis preguntar, ¿pero para qué necesitamos, digamos, tener este dispositivo totalmente conectado? Bueno, en primer lugar, voy a empezar por mencionar el tercero de los puntos que se ven en las transparencias, es básicamente la principal motivación, ¿vale? Es la motivación a nivel de costes. A nivel de costes, desde el punto de vista del hospital o del punto de vista de gestión hospitalaria o sanitaria, es porque básicamente eso va a hacer que el paciente tenga que ir menos al hospital, con lo cual está reduciendo costes. Y por otro lado, tiene que ver también pues, con facilitarle la vida al paciente. Efectivamente, si tú tienes que ir todos los meses al hospital y estás evitando que tengas que ir todos los meses, pues al final le estás permitiendo llevar una vida, digamos, más cómoda. ¿Qué beneficios tiene aparte de esto? Bueno, pues aparte de esto el beneficio es que bueno, la monitorización del paciente es de forma constante, el marcapasos puede estar transmitiendo datos de forma constante y el médico en su consulta cada cierto tiempo chequearlos o incluso puede haber un sistema, típicamente habrá un sistema de machine learning que esté chequeando aquello, que si va todo bien o no va todo bien y que en caso de que vaya algo demasiado mal, pues salte una alarma, ¿vale? Como digo, principalmente esto nos va a permitir una supervisión y una gestión mucho más eficiente del sujeto y nos va a permitir, digamos, hacer una detección mucho más temprana cuando le está pasando algo al sujeto. Luego, ¿qué se espera en un futuro? Pues en un futuro se espera que ahora mismo, día de hoy, estos dispositivos, digamos que funcionan de forma aislada, no se encuentran conectados con nada. En un futuro se espera que, bueno, pues que lleguen a formar una red y que todos los dispositivos que tenemos alrededor de nuestro cuerpo puedan interactuar entre ellos, comunicarse, compartir información, etcétera. A día de hoy, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta conectividad inalámbrica? Básicamente, normalmente lo que necesitamos habitualmente es un punto de acceso propietario. Uno de los problemas que hay, igual que en el entorno, como contaba Miquel, el entorno industrial, uno de los problemas que hay en el entorno médico es que son entornos bastante restringidos. En el caso del entorno médico es muy restringido, hay muy pocos fabricantes, tienen controlado mucho el mercado entre 3 o 4 grandes fabricantes, se reparten el 90% de todo el mercado y luego existen algunos pequeños fabricantes, pero básicamente hay muy pocos fabricantes, es un mercado muy restringido y con el acceso a la información relativamente limitada, ¿vale? Entonces esto hace que, bueno, pues no esté tan fácil, digamos, interoperar, o sea, averiguar qué está pasando aquí, pero básicamente cómo funciona el dispositivo, tú tienes el marcapasos, luego tienes un punto de acceso. Ese punto de acceso típicamente es un punto de acceso como el router que puedes tener en tu casa, suele ser estático, no se puede mover, pero es cierto que ya hay algunos fabricantes que han empezado a ofrecernos la posibilidad de tener un punto de acceso inalámbrico, pues igual que podrías hacer con el punto de acceso de tu móvil, pero es un cacharro que tienes que llevar adicionalmente, ¿vale? Y la idea es que el marcapasos está reportando todo el rato información a ese punto de acceso y ese punto de acceso suele volcar la información, habitualmente suele volcar la información en una nube propietaria y el hospital se conecta a la nube para acceder a los datos. Bueno. Otro de los motivos que no mencioné y es por qué se conectó esa conectividad inalámbrica es que cuando te ponen normalmente cuando te operan, y te ponen el marcapasos, digamos, hay que configurarlo, ¿vale? Eso habitualmente, lo que inicialmente, a los principios, cuando te hablamos de los 60, eso requería meter toda la máquina de programación dentro de la sala quirúrgica. Eso también traía unos problemas de higienización y todo este tipo de cosas. Con esta conectividad inalámbrica podemos tener la máquina en la sala contigua y no hace falta tener todo dentro de la sala de operaciones. Esto también es importante desde el punto de vista de la seguridad, porque sabéis que las infecciones es algo crítico en un hospital y más cuando hay una operación, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, ¿se pueden atacar este tipo de dispositivos? La respuesta es sí, y es una realidad a día de hoy como cualquier otra, ¿vale? Es cierto que ¿vale? El número de dispositivos, el número de implantes médicos, pues es más limitado que, digamos, que en otras tecnologías. Hay menos dispositivos que atacar, por así decirlo, pero sí pueden ser atacados en un dispositivo electrónico con conectividad inalámbrica. Entonces, ¿qué tipo de ataques podemos hacer para este tipo de implantes? Pues en realidad podemos hacer casi cualquier cosa, ¿vale? A día de hoy, ¿qué se ha hecho? Pues hasta el día de hoy, digamos, los ataques que ha habido se centran mucho en ataques, digamos, de laboratorio, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no se puedan implantar de forma práctica en la realidad, ¿vale? Entonces, os cuento algunas cosas que se vieron. Muchos de los dispositivos médicos implantables que hay a día de hoy transmiten la información en texto en claro, ¿vale? El único problema que hay aquí es
cómo se codifica esa información. Pero esto al final lo único que requiere es irte al laboratorio, coger el osciloscopio, capturar datos y, bueno, y cacharrear ahí un rato hasta que averiguas qué tipo de codificación se está utilizando, ¿vale? No suelen utilizar las codificaciones convencionales, suelen ser propietarias, esto hace que se tarde un poco más, pero al final, bueno, al final consigues sacar la información, ¿vale? Esto es bastante relevante porque estamos transmitiendo toda la información del paciente, ¿vale? Es información confidencial, que no debería transmitirse claro, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues otra de las cosas que se ha visto es que se puede reprogramar el dispositivo, ¿vale? Aquí os traigo un ejemplo, pues este fue un caso de que se demostró cómo reprogramar una bomba de insulina y como veis el hardware que se utilizó es relativamente sencillo, una placa de Arduino y una antena. En la antena es cierto que hubo que, digamos, tunearla de alguna manera, porque bueno, la frecuencia de operación de este tipo de dispositivos no es la que utilizamos en redes inalámbricas, estamos en torno a los 500 MHz por ahí, ¿vale? Pues entonces, bueno, hubo que hacer un tuneo en la antena, pero al final es capaz, digamos, de hablar con en este caso, con la bomba de insulina. Luego lo que hubo que hacer también ingeniería inversa para ver qué códigos, digamos, la bomba de insulina entendía y qué códigos no, y a partir de ahí, pues bueno, en principio teníamos cualquier control con la bomba de insulina porque no hay ningún tipo de seguridad. Como digo, aquí la única complicación más, digamos, fue de la cacharrería de la ingeniería inversa de si eres capaz de entender qué idioma habla el dispositivo, pero nada más. Pero es un idioma en texto en claro, ¿vale? O sea, posiblemente es un idioma que al principio no hablábamos, pero es un idioma en texto en claro, ¿vale? Entonces, al final, una vez que sabes cuál es su idioma, pues eres capaz de hacer casi cualquier cosa con el dispositivo, ¿vale? Esto, digamos, vale, aquí está con una bomba de insulina, pero si le vas al caso del marcapasos, pues en el caso más crítico, pues si realmente eres capaz, digamos, de mandarle, digamos, comandos que acepta ese marcapasos, pues serías capaz, por ejemplo, de crearle a una persona un ataque al corazón, ¿vale? Entonces, es bastante crítico, ¿vale? Es un cacharro que lo llevas dentro. En el caso del neuroestimulador, pues, por ejemplo, si yo qué sé, si un paciente tiene un severo temblor ya muy serio, pues le puedes simplemente apagándoselo, vale, ahí no, posiblemente simplemente apagándoselo, pues posiblemente puedes hacer que esté temblando todo el rato, o le puedes meter mucho voltaje y eso puede causarle daño en esa zona cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que tener un poco cuidado porque, como digo, al final el dispositivo está dentro del cuerpo, ¿vale? Y luego hay cosas tan sencillas como, bueno, simplemente estar todo el rato, por ejemplo, encendiéndolo y apagándolo, ¿vale? Despertando al dispositivo. Esto hace que la batería del dispositivo disminuya, ¿vale? Esto puede parecernos una tontería, pero es algo bastante crítico. ¿Y por qué es crítico? Porque básicamente, como digo, el dispositivo está dentro del cuerpo. En el caso de este tipo de dispositivos, ¿cuánto dura la batería de un marcapasos? Bueno, pues depende del marcapasos y lo nuevo, pero en torno entre 5 y 10 años, por decir un número, ¿vale? Si en realidad estás haciendo, pues si te estás dando todo el rato apagándolo y encendiéndolo, estás reduciendo esa batería. ¿Y qué pasa? Que cuando te tienen que cambiar la batería, en la mayoría de los casos es una intervención quirúrgica. Esa intervención quirúrgica, sí, es una intervención quirúrgica que en principio no requiere mucho, pues no hay mucho peligro, pero bueno, no deja de ser una intervención quirúrgica. En el tema de... Luego seguiré hablando un poco de las baterías y os contaré un poco cómo es la tendencia y por qué o no se puede utilizar la carga inalámbrica y qué pasa en este tipo de cosas, ¿vale? Pero la batería es algo muy crítico en este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, aquí un poco para entender cuando se diseñan soluciones de seguridad para este tipo de dispositivos, me podría decir, bueno, Pedro, pero si en realidad, bueno, esto no es muy distinto a otro tipo de dispositivos que ya conocemos, podríamos aplicar mecanismos de seguridad que ya conocemos, sí y no, ¿vale? El no quiere decir, por un lado aquí, como he dicho, no debemos olvidarnos de lo principal, que es la seguridad del sujeto, del paciente, ¿vale? Y por otro lado tenemos la seguridad IT, que es la ciberseguridad que le queramos dar al dispositivo. Y para hacer esto tenemos que tener en cuenta, por un lado, cuáles son las capacidades, por ejemplo, cuánta capacidad de cómputo tiene este dispositivo. Pues como podréis entender, estos dispositivos tienen una capacidad de cómputo limitada, tienen una memoria limitada, la batería es limitada, es decir, todo está bastante limitado, no voy a poder hacer casi cualquier cosa, ¿vale? Entonces, alcanzar una solución de seguridad para este tipo de dispositivos requiere un compromiso entre este tipo de, lo que llamo aquí las tensiones y los compromisos, ¿vale? Entonces, como digo, lo primero en cuanto a la batería del dispositivo, pues eso, en torno a entre 5 y 10 años,
A día de hoy, en la mayoría de los casos, requiere pasar por intervención quirúrgica y, si bien es cierto que ya hay algún fabricante que ha lanzado en el mercado algún dispositivo que permite la recarga inalámbrica por la noche o en realidad cuando quieras, con un contacto prácticamente físico. ¿Qué problema hay con la recarga inalámbrica? Bien, la recarga inalámbrica para otro tipo de dispositivos, como puede ser nuestro móvil, ya funciona a día de hoy. El problema de la recarga inalámbrica en un dispositivo médico implantable es que está dentro del cuerpo y no está muy claro si cuando tú recargas de forma inalámbrica eso, si eso realmente está afectando a otros órganos del cuerpo, ¿vale? Porque los órganos del cuerpo están bastante próximos, pues al final estás dando ahí un campo electromagnético, un voltaje, y al final eso está haciendo que, bueno, pues que pueda tener una influencia o no. ¿Tiene influencia? En realidad no lo sabemos, ¿vale? Es algo que no se ha estudiado y, bueno, pues está ahí un poco en entredicho. Es cierto que, como digo, hay algún fabricante que ya ha sacado algún dispositivo, pero todavía no está como muy establecido, ¿vale? Luego, en cuanto a la memoria, pues estos dispositivos tienen una memoria muy limitada, ¿vale? Tanto de memoria de almacenamiento como de memoria de cómputo, ¿vale? Todo está muy limitado y la mayoría tenemos que entender que cuando tiene una memoria de almacenamiento, esa memoria de almacenamiento está pensada para guardar, digamos, la señal, por ejemplo, el electrocardiograma del corazón, ¿vale? Los episodios que te van pasando a lo largo del día, pero no está pensada para otra cosa, ¿vale? Entonces, aumentar la memoria básicamente va a requerir aumentar el tamaño del dispositivo, va a requerir aumentar el cómputo de energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en cuanto a la comunicación y el cómputo es muy limitado y la comunicación también. En cuanto, yo diría que desde mi punto de vista, posiblemente el factor determinante es la comunicación. Muchas veces nos olvidamos del cómputo, de la comunicación, pero la comunicación está muy limitada porque en términos de energía es muy demandante. Y si tú requieres que el dispositivo esté transmitiendo de forma constante, esto va a hacer que la batería, el nivel de vida de la batería sea mucho menor, ¿vale? Entonces, básicamente el problema que tenemos es que hagamos lo que hagamos, añadas el mecanismo de seguridad que añadas, vas a reducir el tiempo de vida de la batería, ¿vale? Y esto es crítico, ¿vale? Entonces, a día de hoy eso tiene consecuencias más severas en el sentido de que la batería está adentro. Si ya, digamos, de forma extendida tuviéramos recarga inalámbrica, pues esto sería mucho más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, en el tema de los modelos de adversario no me voy a meter mucho, seguimos los modelos de adversarios tradicionales, ataques activos, ataques pasivos, un poco el modelo tradicional, ¿vale? Y en cuanto a los mecanismos de seguridad, pues en realidad existen muchos mecanismos de seguridad que se pueden aplicar. Básicamente están basados en los mecanismos de seguridad tradicionales, pero van a requerir alguna, digamos, por así decirlo, tienen que ser adaptados para este tipo de sistemas, ¿vale? Entonces, lo que me voy a centrar voy a contar soluciones centradas en biometría, bueno, por contar algunas de ellas, ¿vale? Entonces, en el caso os quiero contar al menos dos, como digo, voy a contar soluciones de biometría basadas en el electrocardiograma y nos hemos centrado en el electrocardiograma, como he dicho, porque es el dispositivo médico implantable más conocido y, bueno, el electrocardiograma pues, es la señal que nos proporciona este dispositivo, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando diseñamos un sistema de autenticación, podemos utilizar algo que nosotros conocemos como una contraseña, podemos utilizar algo que nosotros tenemos como una smart card o algo que nosotros somos, lo que se dice algo que nosotros somos como una huella dactilar o una firma biométrica, ¿vale? En este caso, bueno, las características de un sistema biométrico pues tiene que ser universal, ¿vale? Todo el mundo tiene que tener esa característica, esa debe ser único, solo tiene que identificarnos a nosotros, tiene que ser permanente, más o menos invariante en el tiempo, y digo más o menos porque en realidad la mayoría de los sistemas biométricos lo que se ha visto es que la señal no es completamente estática en el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos, sino que hay una evolución, con lo cual al final esto va a requerir que en algún momento dado el sistema se tenga que actualizar, ¿vale? Posiblemente sí ha pasado unos años, pero todos los sistemas biométricos necesitan, digamos, una actualización, ¿vale? Luego otra parte importante es que cómo se mide la señal. Bueno, no debe ser muy intrusivo el sistema y debe ser fácil, digamos, de adquirir la señal. Y y luego debe ser confiable, ¿vale? De esto debe proporcionar, el sistema debe ser totalmente fiable, ¿vale? En cuanto a la señal a la que nos vamos a centrar en la señal del corazón, básicamente, bueno, pues en realidad lo que estamos midiendo cuando hablamos de la señal cardíaca, lo que estamos midiendo es la señal eléctrica, la actividad eléctrica de lo que hay en el corazón. En realidad estamos midiendo en particular los potenciales de acción de las diferentes células del corazón, ¿vale? Esto al final se compone de una serie de ondas
que si las sumamos nos dan al final lo que tenéis ahí al final, abajo de la figura, que es lo que se conoce como el electrocardiograma. Básicamente el electrocardiograma está compuesta de diferentes ondas, la primera onda es la P, luego tenemos lo que se conoce como el complejo QRS. En el pico que veis en el complejo QRS, el R es cuando pegamos un latido en el corazón, cuando estamos latiendo, bip, bip. Y luego pues tenemos otra vez hay dos ondas finales, la T y la U, ¿vale? Pues esta es la onda característica con la que vamos a jugar, ¿vale? Entonces, como digo, os voy a presentar un sistema de autenticación, uno de los primeros trabajos que hicimos, que es, podemos realizar un sistema de autenticación basados en electrocardiogramas a través de señales, lo que hemos llamado señales comprimidas. Entonces, bueno, para ello, lo primero que os quería contar es, si no estáis muy familiarizados con el tema de la biometría, digamos, cuando trabajamos con señales biomédicas o con señales en general, digamos, podemos trabajar en el dominio del tiempo o en el dominio transformado, ¿vale? En el dominio del tiempo, en particular aquí veis un electrocardiograma, pues tenéis un montón de puntos característicos, como son todos los picos de la señal, la diferencia de tiempos entre los picos, los ángulos de subida, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es bastante fácil de calcular, bueno, es relativamente fácil de calcular, pero es consume mucho en el tiempo. Y por eso, digamos, hay otra gente que se plantea, en vez de trabajar en el dominio del tiempo, ¿por qué no me voy al dominio de la frecuencia? Que a veces es un poco más sencillo, digamos. Entonces, en el dominio de la frecuencia, bueno, pues hay un montón de transformadas que me permiten, digamos, transformar esa señal temporal al dominio frecuencial, ¿vale? Tenemos la transformada de Fourier, que es una de las más conocidas, la Wavelengths, que está ahora bastante de moda, y bueno, y en particular, nosotros trabajamos con la Walsh-Hadamard, y ahora explicaré por qué trabajamos con esta transformada, ¿vale? Entonces, ¿por qué propusimos el uso de esta transformada? En primer lugar, buscábamos algo que fuera computacionalmente muy eficiente. No tenemos que olvidarnos que proponemos una solución para ser empotrada en un dispositivo muy limitado, con lo cual queremos algo que sea muy sencillo de computar, y esto en realidad nos lo proporciona esta transformada. Esta transformada básicamente es la multiplicación de una matriz por la señal, y esa matriz lo único que tiene son unos y menos unos, con lo cual es muy sencilla de calcular, ¿vale? Y por otro lado, y esta característica no es única de la función de la Walsh-Hadamard, es que comprime la señal. ¿Qué quiere decir con comprime la señal? Pues básicamente tenemos toda la información de la señal en bajas frecuencias, o sea, los primeros coeficientes de la señal, más o menos guardamos toda la información, y de hecho podemos, digamos, despreciar el resto de la señal, ¿vale? Esto es bastante importante porque con una versión comprimida de la señal tenemos toda la información. Bien, en cuanto al sistema biométrico, pues realizamos un sistema biométrico clásico, ¿vale? Entonces, en primer lugar, si no estáis muy familiarizados con un sistema biométrico, por un lado tenemos el sensor. En este caso, el sensor puede ser el dispositivo médico implantable, ¿vale?, que tenemos dentro, o podría ser un sensor con unos electrodos que tenemos sobre el cuerpo, ¿vale? Esto nos da una señal que típicamente, bueno, pues se parece a un electrocardiograma, pero suele tener mucho ruido, suele tener altibajos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto hay que hacer, digamos, lo que se conoce como el preprocesado de la señal, digamos, hay que limpiar la señal para que, digamos, se parezca a un electrocardiograma de libro, por así decirlo. Después tendremos que extraer unas características, ¿vale? En la extracción de las características, aquí, como he dicho, tenemos dos posibilidades, o bien nos vamos al dominio del tiempo o nos vamos al dominio de la frecuencia. También existe la posibilidad de extraer características en tiempo y en frecuencia y combinar ambas, ¿vale? Nosotros, en este caso, nos fuimos a una aproximación muy sencilla, que es solo características en el dominio de la frecuencia. Después tenemos la parte del Machine Learning, un clasificador. Aquí tenemos multitud de clasificadores. En este caso, luego os contaré, nosotros utilizamos una primera aproximación muy sencilla, pero que funciona bien y no requiere más complejidad, ¿vale? Y esto sería un poco el sistema. Entonces, básicamente, en este tipo de sistemas, bueno, en el preprocesado, bueno, pues típicamente al menos tienes que hacer un par de cosas. Lo primero es eliminar la componente continua de la señal y después hacer un filtro paso-banda para eliminar la mayor parte de componente de ruido que tenemos en la señal, ¿vale? Esos son los parámetros típicos que se manejan para señales de electrocardiogramas. Y luego una de las cosas que hay que hacer es que, bueno, tú tienes un electrocardiograma, que es una señal continua en el tiempo, y tienes que, digamos, que segmentarla, ¿vale? Partirla en trozos, ¿vale? En este caso, bueno, cogimos ventanas de 2 segundos, y ahora me podéis preguntar, Pedro, ¿y por qué cogisteis ventanas de 2 segundos y no de 5 o de menos? ¿Vale? En realidad, bueno, si tienes un poco en cuenta el ritmo cardíaco que tiene una persona, ¿vale?, pues en realidad lo que queríamos es que el ritmo cardíaco promedio que tenemos como personas, tanto un hombre como una mujer, lo que queríamos es que en esa ventana
tuviéramos 2 latidos del corazón, ¿vale? ¿Por qué 2 latidos? Bueno, porque la literatura nos dice que es bastante sencillo caracterizar un sistema biométrico basado en señales electrocardiogramas utilizando un par de latidos, ¿vale? Entonces, por eso, y teniendo en cuenta la frecuencia de muestreo, bueno, pues cogimos o 2 segundos o 256 muestras, ¿vale? En cuanto a la extracción de características, como digo, una transformada, dominio de la frecuencia y nos quedamos con una serie de coeficientes. Aquí estuvimos haciendo un montón de pruebas y vimos que simplemente con 24 coeficientes somos capaces de caracterizar la señal. Tener en cuenta que estamos pasando de 256 muestras que teníamos en el dominio del tiempo a 24 coeficientes, a 24 muestras en el dominio de la frecuencia. Es una reducción bastante significativa, ¿vale? Y luego también lo que hicimos es ver un poco si le añadíamos algo más, como por ejemplo la entropía, valores de la entropía de la señal, si esto nos permitía mejorar el sistema de identificación o no, ¿vale? Esto es un poco lo que propusimos en el sistema. Como clasificador, como digo, aquí, si habéis estudiado algo de Machine Learning o sois familiar con Machine Learning, hay un montón de posibilidades, ¿vale? En este caso utilizamos una muy sencilla, que es un KNN, que es un método no paramétrico y vago, como se suele llamar, y básicamente, ¿por qué utilizamos esta? En primer lugar, porque es sencillo y muy eficiente de implementar, y en segundo lugar, porque no realiza ninguna suposición acerca de cuál es tu distribución de datos, lo cual es bueno, no tienes que hacer ninguna suposición, y porque no requiere el entrenamiento es mínimo. En realidad, en este tipo de clasificadores no hay entrenamiento, básicamente lo único que tienes que almacenar las muestras y después comparar tus nuevas muestras con las que tenías almacenadas, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Es muy importante que hay un parámetro en el KNN, hay un parámetro que es cuántos vecinos vas a mirar cuando haces, digamos, la clasificación. En particular aquí, bueno, estudiamos distintos números de configuraciones y vimos que incluso con un solo vecino el sistema funcionaba realmente bien, ¿vale? Típicamente con 3, 5 y 9 vecinos también funcionaba bien, pero no teníamos una mejora significativa como para aumentar la complejidad del sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué dataset utilizamos? Bueno, utilizamos para chequear el sistema, utilizamos un dataset que es bastante conocido. Hay una base de datos muy grande que se llama Fissionet, ¿vale? En donde podéis encontrar, si os gusta, si os queréis adentrar en este mundo, hay un montón de datasets en los que podéis encontrar un montón de señales, ¿vale? En este caso, aquí os contaba uno. ¿Por qué cogimos este dataset? Pues básicamente porque tienes, digamos, electrocardiogramas que duran 24 horas, ¿vale? No hay muchos datasets en los que tienes al sujeto monitorizado durante mucho tiempo, ¿vale? Este es uno de los datasets más grandes, y por otro lado es porque los sujetos no sufren ningún tipo de dolencia cardíaca severa, ¿vale? Como dice ahí, no sufren arritmias significativas, ¿vale? En este caso hay que decir que en el campo de este dataset, si bien es cierto que está muy bien para hacer experimentación, digamos, para hacer las primeras pruebas, es un dataset en el que tenéis que tener en cuenta que el sujeto, las personas, pues están en condiciones ideales. El sujeto está quieto, está tumbado. Normalmente este tipo de dataset han sido adquiridos con 7 o 9 electrodos sobre el sujeto, que es decir, son condiciones ideales, ¿vale? Entonces, también no está de más que probéis el sistema con un entorno, digamos, más hostil, en el que el sujeto desarrolla distintas actividades, en el que el sujeto se mueve, en el que no solo tiene, en que no tiene 7 electrodos, sino que tiene normalmente una configuración típica de 3 electrodos, con lo cual va a haber más ruido en la señal, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces es importante jugar no solo con este tipo de dataset, que son más para un entorno clínico, sino con un entorno más real en nuestra vida diaria, ¿vale? Entonces, aquí os muestro un poco, sin entrar en detalles, cuáles son los resultados y, como podéis ver, pues básicamente el entorno, dependiendo de si en la opción 1, aquí hay 2 opciones, opción 1 y opción 2. En la opción 1 solo utilizamos los coeficientes de la Hadamard y en la opción 2 utilizamos los coeficientes de la Hadamard y le añadimos la entropía. Bueno, hay una mejora significativa de un 2%, un 2,5%, pero no mucho más, ¿vale? Estamos en torno a un 95 o un 97% de accuracy, lo cual quiere decir es que el sistema funciona bastante bien, ¿vale? Entonces, digamos que esto sería una primera aproximación, ¿vale? Es más bien una aproximación clásica al cómo resolver el problema de la autenticación biométrica. Y ahora lo que quería contar, y es un poco de las cosas últimas que hicimos, es bien, no sé si estáis familiarizados con qué significa sistemas de autenticación continua,
pero básicamente, como digo, el sistema anterior es un sistema clásico de autenticación no continua, en que el usuario, por ejemplo, un sistema de autenticación no continua es aquel que el usuario se autentica una vez, por ejemplo, cuando nos logueamos en el sistema, ¿vale? Intentas el ordenador, intentas usuario y contraseña y ya no te tienes que autenticar más, ¿vale? Los sistemas de autenticación continua, digamos, son más demandantes en el sentido que el usuario, digamos, es autenticado cada cierto periodo de tiempo. ¿Qué significa cada cierto periodo de tiempo? Bueno, pues es un parámetro que va a estar configurado en el sistema, nos podemos autenticar cada 3 milisegundos, cada 3 minutos o cada lo que sea, ¿vale? Es un parámetro que está configurado. Pero sí es cierto que ahí nos estamos chequeando de forma continua que el usuario es un usuario legítimo, ¿vale? Y es una diferencia muy significativa, ¿vale? Entonces, para hacer este tipo de soluciones, el problema es que las técnicas clásicas de data mining o de machine learning no funcionan, ¿vale? Las técnicas clásicas de data mining es cierto que nos permiten tratar con datasets muy grandes, pero no nos permiten, digamos, tratar con el concepto de lo que se conoce como el data stream mining, ¿vale? Entonces, esto es el data stream mining, digamos, es una nueva área de la inteligencia artificial que nos permite tratar con las señales de una forma continua, ¿vale? Entonces, ¿qué características tienen este tipo de sistemas? Pues la principal diferencia es que las señales, o sea, las muestras que tenemos, solo se inspeccionan una vez, ¿vale? Luego, otra característica muy importante es que el número de recursos es muy limitado, tanto en memoria como de trabajo, ¿vale? Si comparamos con una solución clásica de data mining, cuando tú tienes, digamos, un dataset que tú vas a dividir en training y en testing, tanto el dataset de training como de testing lo puedes meter todo en la memoria, ¿vale? Te cabe todo en la memoria. En una técnica de data stream mining, el dataset ni el de testing, en realidad no hay testing ni training, ¿vale? Digamos, el testing y el training es como una sola, se fusiona todo, digamos, no tengo distinguido entre testing y training, y el problema es que me están llegando muestras de forma continua, ¿vale? De forma continua es todos los días, cada segundo o cada milisegundo me está llegando una muestra y eso de forma indefinida, ¿vale? Se supone que el proceso empieza y no para nunca, ¿vale? En principio ese proceso es infinito, ¿vale? Y luego otra de las características que tengo que tener es que debe ser inmediato. Quiere decir, yo puedo tener un sistema, pero el sistema tiene que, digamos, que predecir. A mí me tiene que llegar una muestra y debo ser capaz de predecirla en ese mismo instante de tiempo, ¿vale? Entonces, esto es un poco la gran diferencia entre el sistema anterior. Digamos, en el sistema anterior es más estático, en este sistema, digamos, es una serie de temporal, es una señal que está evolucionando con el tiempo y que te está alimentando de forma continua, ¿vale? Entonces, para hacer esto, bueno, como digo, hay una nueva área de la inteligencia artificial que se llama Data Stream Mining Systems, ¿vale? Es una forma, digamos, de procesar de forma distinta. El sistema, digamos, que propusimos hay unas partes que son similares a las anteriores. Tenemos en primer lugar el sensor, tenemos el preprocesado y la extracción de características. Esto en principio podría ser igual que lo que teníamos en la propuesta anterior. Luego veremos si es exactamente igual a lo que propusimos o no. Luego tendríamos, digamos, si nos olvidamos del módulo de similaridad, tendremos lo que se llama el sistema, el learner, el sistema de aprendizaje, que en este caso será un sistema de aprendizaje que puede estar basado en los sistemas de aprendizaje, digamos, de data mining que ya conocemos, pero que necesitan ser, digamos, actualizados, o sea, necesitan que ser transformados para aplicar en este nuevo paradigma. Y en este caso, como digo, añadimos un nuevo módulo que le llamamos el módulo de similaridad. Y la característica de este módulo, lo que queríamos es que, básicamente, antes, digamos, de alimentar al sistema, digamos, decir, no meterle muestras al sistema que sean muy malas, que ya sabemos que son muy malas, ¿vale? Digamos, es descartar muestras que son muy malas. Esto es lo que hicimos con el módulo de similaridad, ¿vale? Entonces, como digo, sin ir mucho en detalles, la parte del preprocesado, pues un poco igual, es exactamente la misma. La parte de extracción de características, utilizamos la Hadamard, pero en este caso, digamos que como el sistema es más demandante en el sentido de que estoy, digamos, chequeando el sistema cada muy poco tiempo, necesito caracterizar mejor la señal y en este caso requiero los 256 coeficientes de la señal, ¿vale? No me vale con la versión comprimida, sino que requiero los 256 coeficientes. En el modo de similaridad, pues básicamente aquí es un modelo muy sencillo en esta primera aproximación, un modelo de correlación y nada más, ¿vale? Como digo, el objetivo es descartar muestras. En cuanto al tema del learner, pues básicamente volvemos a utilizar un KNN, pero digamos que es un KNN, digamos,
simplificado con una memoria limitada. Utilizamos lo que se conoce como una ventana deslizante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente solo guardamos en la memoria las muestras más recientes. Esto tiene un cierto sentido, es que como al final este tipo de sistemas lo que quiere decir es que, o sea, lo que se supone que hacen este tipo de sistemas es que se adaptan a los cambios que tenemos, bueno, en la señal o en la serie temporal en la que estés tratando, en este caso el electrocardiograma, pues lo que se supone es que nuestro electrocardiograma se encuentra caracterizado mejor por las últimas muestras, que es un poco lo que vamos manteniendo. Pues eso es lo que vamos manteniendo en la memoria. Pero esta memoria es muy limitada, como digo, ¿vale? Entonces, aquí lo único también es que hicimos dos... En cuanto a la memoria, aquí hay que tener en cuenta que utilizamos dos aproximaciones, básicamente lo que llamamos lo que se llama aquí en la propuesta el buffer y el unbuffer, que no viene a decir más que hicimos un análisis del sistema en altamente demandante, en el que sería el unbuffer, en el que estamos chequeando el sistema si no me equivoco, cada 2 segundos, ¿vale? Y luego tenemos lo que se llama el buffer approach, en lo que estamos chequeando el sistema cada 3 minutos, ¿vale? Es un poco lo estás chequeando más o menos en tiempo real, bueno, no es tiempo real, pero bueno, cada muy poco tiempo, o lo estás chequeando cada un intervalo de tiempo mayor, ¿vale? Pero intervalos de tiempo regulares, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que se muestra aquí, que es básicamente lo que podéis ver aquí es, bueno, cómo se comporta el sistema si la autenticación es, digamos, cada 2 segundos o cada 90 segundos, 3 minutos, ¿vale? Entonces, la idea es, en el caso de 2 segundos, bueno, la accuracy, hay un poco deterioro de la accuracy, estás en torno al 80%, lo cual, bueno, no está mal, pero es relativamente bajo, ¿vale? Y en cuanto ya, digamos, somos menos exigentes en el sistema, pues ya somos capaces de volver otra vez a tener accuracy, la misma que teníamos en un sistema clásico, en torno al 95%, lo cual ya es una cifra mucho más relevante, ¿vale? Entonces, como digo, la gran diferencia entre estos sistemas es la que estamos monitorizando en tiempo regular, y la otra gran diferencia es que las capacidades, o sea, la memoria que necesita el sistema es mucho menor, con lo cual es capaz de empotrar estos sistemas en dispositivos mucho más limitados, porque no requieres tanta memoria, digamos, para funcionar. Y luego, igual que antes, ¿por qué proponíamos el KNN, en este caso con la estrategia de la ventana deslizante? Es porque es muy simple y en realidad no requiere casi cómputo en el sistema, ¿vale? Entonces, ahora lo último que os quería contar antes de terminar es básicamente, bueno, bien, hasta ahora los que os he contado es, bueno, podemos hacer sistemas de autenticación continua o no continua basado en el electrocardiograma, pero otra de las cosas que nos planteamos un poco más, pensando en el futuro, ¿vale?, ¿somos capaces, digamos, de mejorar el sistema o somos capaces de proponer un sistema mejor si en realidad de utilizar una única señal utilizamos varias señales, ¿vale? Pues esto es lo que se conoce como un sistema multimodal y es un poco lo que hicimos en este último trabajo. En este último trabajo, bueno, aquí tenéis un prototipo, es muy casero, como podéis ver, en realidad es muy de bajo coste y, bueno, y un poco no demasiado cómodo en su portabilidad, pero bueno, como digo, es un poco de estudio de laboratorio para un primer estudio. Entonces, básicamente, ¿qué tipo de señales cogíamos? Pues teníamos el electrocardiograma, cogíamos también la señal, el fotoplastimiografía, el PPG, cogíamos el acelerómetro y la respuesta galvánica, también el GSR, ¿vale? Bueno, 2 señales del corazón, señales de movimiento y un poco la respuesta galvánica que típicamente, bueno, pues la utiliza la gente que utiliza cosas de emociones, es un poco como responde el cuerpo, pues es por donde se suele estudiar este tipo de señales, ¿vale? Entonces, sistema biométrico, aquí, bueno, aunque la figura parezca un poco mejor que las anteriores, es un sistema biométrico clásico, no hay nada nuevo, ¿vale? ¿Qué tipo de señales, como digo, tipo de señales utilizamos? Las que he mencionado y las características que sacamos, pues tanto para el ECG, el PPG y el acelerómetro, nos volvemos a la frecuencia. En este caso, bueno, indagamos un poco si sacábamos características en el modo transformado de Fourier o en la de Hadamard. Bueno, un poco por ver si alguna de ellas funcionaba mejor que otra, y luego también en el caso del GSR, bueno, no sé si habéis estudiado alguna vez la señal del GSR, pero es una señal bastante sencilla, con no muchas fluctuaciones, y en este caso lo que vimos es que con algunas métricas estadísticas pues, somos capaces de, digamos, de caracterizarla relativamente bien, ¿vale? No hace falta mucho más. En cuanto al clasificador, aquí hay una diferencia fundamental respecto también a las propuestas anteriores, es que
Hasta ahora lo que os he dicho, digamos, hemos seguido una aproximación clásica de data mining, es que tú tienes un dataset con 10 sujetos, pues básicamente ese dataset, para esos 10 sujetos, lo dividías en el training y en el testing, y tienes los 10 sujetos en training y tienes los 10 sujetos en testing, ¿vale? Eso es lo que habitualmente se hace en data mining, ¿vale? Sin embargo, si por ejemplo tú estás pensando en un sistema que quieres entrenar con tu propia señal, habitualmente primero tienes tu señal y luego tienes tu señal y la del resto. Pero normalmente inicialmente no tengo señal de otras personas, ¿vale? Por ejemplo, si quieres entrenar tu teléfono móvil con tu señal cardíaca, pues la que puedes administrarle típicamente es tu señal, no la del resto. Entonces, aquí en realidad utilizamos lo que se conoce como los One Class clasifiers de una única clase, y esto lo que quiere decir es que en el entrenamiento tenemos una única señal, un único sujeto, y en el testing tenemos un conjunto de sujetos, ¿vale? El target, el objetivo y otro más, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que vimos aquí. Y luego, aquí la ventaja que teníamos, bueno, en este trabajo, como he dicho, una de las grandes ventajas o grandes diferencias, digamos, con los anteriores, es que hasta ahora, y digamos, esto es yo creo que es una debilidad o una deficiencia de muchos trabajos, es que, como he dicho, la mayoría de los trabajos, los que se han presentado y muchos autores, es que están basados en dataset, que están capturados en el entorno médico. ¿Por qué? Porque son los que hay disponibles, ¿vale? Entonces, si quieres hacer un trabajo a día de hoy y no tienes ese dataset, pues los databases que tenemos están pensados en el entorno médico. Entonces, en este caso, hicimos nuestro propio dataset, muy rudimentario, pero nuestro dataset, que nos permitía estudiar diferentes cosas. ¿Qué nos permitía estudiar? Pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos distintas actividades. La actividad 1 es cuando el sujeto se está quieto, la actividad 2 es cuando el sujeto se encuentra andando, la actividad 3 es cuando el sujeto está quieto, pero digamos que ha estado andando hace un rato y ahora ha vuelto y vuelve a sentarse, ¿vale? Entonces, lo que queríamos ver aquí es cómo se comporta el sistema ante diferentes actividades y cómo se comporta el sistema si, por ejemplo, tú le entrenas para una actividad y le testeas en otra actividad, ¿vale? Esto no lo permitía hacer los otros datasets. Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco, aquí, bueno, no es el accuracy, aquí lo estamos viendo, digamos, sería la inversa, es aquí muestras el error, el ER, ¿vale? El valor de error que tiene el sistema. Entonces, podéis ver, bueno, en realidad, si no veis la escala, básicamente lo que nos interesa que la figura sea lo más clara posible, que tengamos amarillos o lo más pálido posible. En el caso, si tienes una única señal, lo que está claro es que el electrocardiograma es el que mejor funciona, ¿vale? Eso ya lo sabíamos y esto un poco colabora lo mismo. Pues únicamente las otras señales, el PPG, el GSR o el acelerómetro por sí solas no nos funcionan del todo bien, entonces es mejor combinarlas. Y aquí, por ejemplo, tenéis un poco una combinación de las señales y, bueno, pues típicamente, pues yo qué sé, si combinamos, por ejemplo, para el escenario 3, si combinamos el ECG con el PPG y el GSR, pues bueno, tenemos valores muy, muy buenos tanto de accuracy como de error, ¿vale? Entonces, esto que nos viene a decir, un poco las conclusiones que podemos sacar de aquí es que parece ser que combinar diferentes señales, bueno, parece ser, como muestran los resultados, combinar diferentes señales mejora los resultados. Es verdad que ya con el ECG teníamos resultados bastante buenos, con lo cual la mejora es una ligera mejora, pero bueno, tenemos una mejora. Así que yo lo que creo es que para hacia dónde deberíamos ir hacia un futuro es hacia combinar diferentes señales. Y también, ¿por qué deberíamos ir hacia esto? Es porque en realidad, en la mayoría de los casos, en el cuerpo, ya sea dentro o alrededor de nosotros, tenemos una serie de sensores. Entonces, al final es un poco explotar el potencial de todas esas señales que nos están proporcionando esos sensores, ¿vale? Entonces, simplemente permitirme unas conclusiones. En cuanto a los dispositivos médicos implantables, lo que os diría es, ¿son una realidad? Sí, la nueva generación de dispositivos médicos implantables están ya en el mercado. La mayoría de fabricantes, por no decir todos los fabricantes, ofrecen dispositivos médicos implantables con conectividad inalámbrica. Esto es una realidad. Es cierto que es una realidad para algunos tipos de implantes, para marcapasos es una realidad en todos los fabricantes. Para los estimuladores empieza a haber fabricantes que ya incorporan esta funcionalidad, no todos. Para la bomba de insulina casi todos incorporan esta funcionalidad, con lo cual esto es una realidad. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, es un problema muy serio que debería ser abordado desde la fase de diseño. Aquí, digamos, yo la principal crítica que tengo es lo restringida que es el área, lo difícil que es acceder a la información, lo difícil que es acceder a los fabricantes. Nosotros tenemos experiencia de tratar con distintos fabricantes, de tratar de que nos proporcionen información, de que nos proporcionen dispositivos
y la verdad es que la realidad es que en la mayoría de los casos la respuesta es negativa y cuando te dan información es muy poca información, ¿vale? ¿Por qué? Mi única explicación es que ellos se juegan mucho dinero y no están dispuestos a abrir el melón, en realidad, a que haya un análisis de seguridad. Pero, digamos, la experiencia lo que nos dice es que abran el melón ellos o lo abran otros, al final, si tienen problemas de seguridad, se van a descubrir. Quiero decir, esto es... vamos a tardar más o menos. Digamos, una de las principales cosas que les está, digamos, desde mi punto de vista salvando, es que a día de hoy, si tú quieres tratar con un marcapasos, pues el problema es que, bueno, no es fácil adquirirlo y si lo tienes que adquirir, un marcapasos cuesta en torno a 6.000 y 12.000 euros. Quiero decir, no es un cacharro que vayamos a comprar ahí a eBay. Entonces, es difícil de adquirir. Eso hace que también que la investigación avance más lento que lo que debería avanzar, ¿vale? Pero bueno, si os queréis dedicar a este mundo, en el caso de los marcapasos, bueno, pues simplemente os recomiendo, tenéis que tener contacto con algún hospital, con algún médico y un poco a través de ellos os proporcionarán el acceso a dispositivos y os proporcionarán acceso a la información de este tipo de dispositivos. Y desde el punto de vista de la biometría, si bien es cierto que la biometría hace unos años, bueno, ya la conocemos hace muchos años, es cierto que en los últimos años está habiendo importantes avances en el campo y yo creo que todas las técnicas nuevas, tanto de data stream mining, deep learning, pueden ayudar a diseñar nuevas soluciones de seguridad para este tipo de dispositivos. Hay que tener en cuenta siempre, dependiendo de si el sistema va a estar empotrado o no, si te puedes permitir cierto tipo de cosas o no, ¿vale? Y por otro lado, mi propuesta es que vayamos a un mundo en el que, bueno, al final no solo sea de una única señal, sino que normalmente pues, habrá una combinación de múltiples señales que te aportarán más riqueza y hará que sea el sistema pues, tengas una mayor accuracy, que el error sea menor, que el sistema sea más estable, ese tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta... Yo quería preguntar las aplicaciones, bueno, el estado de la seguridad en dispositivos implantables, bueno, en este caso no implantables, pero los dispositivos como el que salió hace poco, que era capaz de analizar las ondas cerebrales y llevar un estudio sobre eso, el estado de si también se está trabajando en la privacidad de, por ejemplo, sobre esos datos, no están en un ámbito médico que es más, o sea, me refiero, más urgente. Está en juego la salud, pero la privacidad de los datos en cuanto a este tipo de dispositivos. A ver, el problema, o sea, lo primero es, en primer lugar, coincido contigo, por un lado hay que tener en cuenta la seguridad del paciente, el safety, y por otro lado hay que tener en cuenta la seguridad, ¿vale? Y en cualquier caso debería estar protegida tanto la seguridad y la privacidad de la información, del acceso y de todo. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? La realidad es que la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado no proporcionan seguridad, ¿vale? El problema que hay a día de hoy es el acceso a esa información. Ningún fabricante, si tú lees el datasheet en la descripción del fabricante, te va a decir que el dispositivo es seguro, que implementa mecanismos de seguridad y todo tipo. Pero en realidad, lo que se ha demostrado a día de hoy, hay un artículo muy reciente de hace unos meses de unos investigadores que analizan todo tipo de marcapasos de un montón de fabricantes y la conclusión es la misma. No hay casi ninguna medida de seguridad en este tipo de dispositivos. En los dispositivos cerebrales, en el caso de los implantables, en los no implantables, pues bueno, no sé exactamente a cuál te refieres, tengo en la cabeza algunos de algún fabricante, pero en la mayoría de los casos te diría que no tienen tampoco ningún mecanismo de seguridad y sí debería tenerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Mi pregunta va más ligada si sabes si hay algún modelo tipo los convenios de Ginebra en cuanto a regulación, entre comillas, de ataques a dispositivos que están muy ligados a la vida de pacientes. Desconozco desconozco si hay algo parecido a lo que dices de Ginebra, pero lo que sí es cierto es que, quiero decir, tenemos una legislación europea en temas de privacidad que debería cumplirse, que es básica, digamos, y que si la información se transmite en texto en claro, por ejemplo, no se está cumpliendo. Entonces, quiero decir, cosas como muy básicas que deberían cumplirse no se están cumpliendo. ¿Por qué no? Pues no sé muy bien. Ya digo,
creo que el principal problema es que los fabricantes a día de hoy lo único que se han centrado, digamos, es en la seguridad, digamos, del paciente y de dotarle una mejor calidad de vida al paciente, ¿vale? Que es hasta lo que se habían dedicado. El problema es que yo creo que la incorporación de la conectividad inalámbrica es un cambio de paradigma brutal, ¿vale? Porque digamos que esto abre puertas a todo tipo de ataques que ya conocíamos. Entonces, yo creo que a día de hoy sí deberían preocuparse de esto. Y se están preocupando, no, desde mi punto de vista no, y el problema, como digo, es la interfaz con los... O sea, cómo hablar con los fabricantes, que son muy pocos y es un entorno muy limitado. O sea, nosotros, cuando publicamos, por ejemplo, nosotros publicamos un artículo, una revisión de la seguridad de los dispositivos médicos implantables, el primer trabajo que hizo Carmen en su tesis, y simplemente la hicieron una entrevista en la prensa y al día siguiente... nos llevábamos meses tratando de hablar con 2 o 3 fabricantes, pues al día siguiente teníamos llamadas de todos los fabricantes porque estábamos diciendo que los dispositivos médicos implantables no eran seguros. O sea, es decir, se juega mucho dinero, pero solo cuando realmente se ven, digamos, que puedes estar comprometiéndole, digamos, sus negocios, cuando realmente se preocupan. Desde mi punto de vista, no, pero bueno, no sé, espero que en el futuro cambie y espero que incorporen medidas de seguridad como deberían. Digamos, hay un problema que es cómo juegas con la batería. Es el tema de la batería, que creo que es crítico y que todo lo que hagas va a reducir la batería. Entonces... Muchas gracias. Gracias a ti. Me gustaría saber si hay algún caso de uso concreto que necesite la autenticación continua, que necesiten dispositivos implantables para asegurar la autenticación del usuario. A ver, depende de lo crítico que sea el sistema, si hay sistemas que requieren autenticación. De hecho, hay ya una empresa que vende el sistema de autenticación continua basado en el electrocardiograma, digamos. Él lo vende como para autenticar de forma continua en tu vida diaria. Aquí lo venden en una casa domotizada en la que estás todo el rato chequeando que el usuario está presente, qué puede hacer, qué no puede hacer, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que, digamos, los sistemas de autenticación continua, incluso no solo hablando de señales cardíacas, es un poco hacia donde vamos, ¿vale? Es, digamos, por ejemplo, si tú piensas en el teléfono móvil, es chequear realmente, por ejemplo, en vez de estar, por ejemplo, bloqueando y desbloqueando todo el rato, es de alguna manera estar chequeando que tú estás ahí, que eres quien dice que estás ahí, pero en realidad no tienes que estar haciendo nada, ¿vale? Es, digamos, un poco hacer un sistema mucho más transparente al usuario, pero que garanticemos que el usuario que está delante del sistema es legítimo, ¿no? ¿Vale? Bueno, otra pregunta. Relacionado a eso, pues otros sistemas biométricos como la huella dactilar o escáner de retina no serían sustituibles en este caso. A ver, el escáner de retina, digamos, es muy fiable. El problema del escáner de retina es que en realidad es invasivo, ¿vale? Es en realidad por lo que, digamos, yo creo que no se ha establecido mucho. La huella dactilar sí funciona muy bien y se viene estudiando hace un montón de años, ¿vale? Entonces, la gran ventaja que tiene, digamos, o sea, por ejemplo, si piensas en la huella dactilar y la comparamos con el electrocardiograma, desde mi punto de vista, es que la gran ventaja es que en realidad la huella dactilar tienes que estar poniendo la mano y en el electrocardiograma, digamos, si tú tienes unos sensores, que ya puede ser, por ejemplo, un implante médico o una camiseta que llevamos con sensores, si hacéis deporte ya hay fabricantes que venden camisetas con sensores que te miden el electrocardiograma, no el ritmo cardíaco, porque una cosa es medir el ritmo cardíaco cuando latimos y otra cosa es medir toda la señal, ¿vale? En realidad, para hacer un sistema biométrico no solo te vale con los latidos, sino que necesitarías, digamos, la riqueza un poco de todas esas ondas de la señal. Pero la gran ventaja que tiene es que, como volvía un poco a lo que te decía antes, es que es transparente al usuario. Tú no tienes que estar, digamos, interactuando todo el rato, ¿vale? La huella dactilar sí tienes que estar interactuando. El de la retina es muy fiable, pero es bastante invasivo. También tienes que interactuar, el sujeto tiene que estar bastante cerca, etcétera. Entonces, yo creo que el uso de las bioseñales te permite esa transparencia al usuario y que sea el sistema mucho menos invasivo, ¿vale? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues simplemente para terminar, daros las gracias por haber acudido y también deciros que, bueno, si tenéis alguna curiosidad que le hayáis preguntado, que queréis preguntar, bueno, pues tenéis mi contacto y estaré encantado de poderos ayudaros, poderos guiaros o daros más indicaciones un poco sobre este tema. Como decía, es un tema en el que trabajamos gente de mi grupo de investigación,
no solo yo, y bueno, es un tema que realmente nos apasiona y que estamos trabajando al día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias y todo esto.